Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Qué alegría encontrarnos con Dios a través de la divina revelación, a través del Evangelio, la buena noticia. Su palabra hoy nos lleva a contemplar esta proclamación del Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículos 1 al 6 y versículos 16 al 18. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagan limosna, no vayan tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Yo les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recen, no sean como los hipócritas a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunen, no anden cabizbajos, como los farsantes que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Pues les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la fuerza, la gracia del compañero diario. Y es compañero divino, el Espíritu Santo. Por eso digamos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu presencia. Que hoy podamos escuchar lo que la palabra de Dios nos enseña, profundizarlo, vivirlo y tener en cuenta la intención del alma y lo interior del corazón. Amén. ¿Qué dice el texto? Volvemos, ustedes y yo, tomamos las Sagradas Escrituras, el texto en el lugar que ustedes lo tomen, en la Biblia, o tal vez lo tienen en una tableta o en el celular, y van mirando. Es muy bueno tener el libro, y en el libro de pronto de estudio y de oración se pueden hacer algunas, con lapicito, algunas anotaciones, algún resaltar algo que les llame la atención. Por eso es muy bueno el libro. Por eso volvamos a proclamarlo, cada uno otra vez vuelva en su ejercicio. Mateo capítulo 6, versículos el 1 y el al 6, y parten después al 16 al 18 del mismo capítulo 6. Como siempre, 1, 2, 3, 4 proclamaciones. Es bueno, ese repetir no es por repetidera, ese volver al texto es por énfasis de un estudio de lo importante que es la palabra para nosotros. Por eso, ¿qué dice Jesús hoy? ¿De qué ha venido hablando y hoy cuál es la temática? Habla como de 3 prácticas religiosas judías. ¿Cuáles son esas? ¿Qué previene Jesús de cómo se han hecho y cómo deberían tener cuidado y más bien hacerlas desde? ¿Cuál es la actitud que pide Jesús para ellas? Y va poniendo unos ejemplos y va hablando de unas circunstancias, características y una propuesta que en cada una de estas prácticas Él hace, para quitar de pronto toda una forma antigua que es bonita en un primer momento, pero se convirtió en algo muy exterior. ¿Pero de qué habla Jesús? Miremos todos los elementos, varias lecturas, lo recomponemos con la memoria y después lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. En esta enseñanza de Jesús nueva, que va más allá de una práctica religiosa exterior, de un mínimo cumplimiento de una letra de la ley muerta, que se queda así como en un cumplimiento y no más, y que nos ha llevado a ir más allá de lo que toca hacer porque es una obligación, sino de vivir en el amor de Dios, y como el amor de Dios, el que ama en Dios, cumple la ley entera y va más allá. Ahora toma 3 prácticas fundamentales de la vida religiosa de Israel, que son prácticas de las religiones: la limosna, la oración y el ayuno. Y cómo
bellas que son en sí mismas estas prácticas en Israel, se han venido desfigurando como muchas otras cosas de las prácticas religiosas del pueblo israelita y se han terminado convirtiendo en un culto exterior y en un culto vacío, porque este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, que es parte de la palabra del Señor también. Entonces hoy Jesús tiene como unas expresiones y los invito a que miremos: cuídense. Cuando usted le dicen cuidado, cuando le utilizan esta expresión, es como, venga, tenga cuidado, esta circunstancia es importante porque puede pasar esto y esto y lo otro. En este campo Jesús está diciendo: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres. ¿Qué es la justicia delante de los hombres? Los israelitas pues eran cumplidores y sobre todo los fariseos, escribas, doctores de la ley, muy conocedores de la Torá, de las escrituras sagradas, hacían para que los vieran. En un primer momento, como quien dice, véannos que nosotros somos los perfectos, los santos, los separados, y así se vive en Dios. Pero se fue pervirtiendo cada vez más esta intencionalidad del corazón y terminó siendo una hipocresía. El hipócrita es el que se pone una máscara y hace como un papel y tiene como una doble vida. Ellos, algunos, en su mayoría, Jesús no los dice todos, pero en su mayoría pueden llegar, o más bien cayeron en esta práctica de prácticas religiosas apartadas de una intencionalidad bonita del corazón, que es el primer movimiento. Entonces, vivir la justicia es: ajustense a los criterios de Dios, vivan la voluntad de Dios, ajustense en ellos, pero no para obrar como un show o una práctica actoral, como un teatro, y solo para un ser visible, que la intencionalidad no sea: véanme lo bueno que soy, sino que Dios sea el que conozca. Por eso hoy nos trae un principio en 3 aplicaciones concretas, y ese principio es actuar en el interior del corazón no para el aplauso de los hombres, sino para agradar a Dios, que es lo que en últimas es una de las funciones que tenemos en nuestra vida: agradar, honrar y darle toda la honra a Dios uno y trino, vivir en su presencia. Y el amor como principio fundamental, no el aparecer, no el mostrarse, no esas ganas de estas famas humanas muy pasajeritas, muy llenas de nosotros mismos. Y este es un principio que vale no solo para esa época de Israel, sigue siendo vigente, como la palabra de Jesús, sigue siendo un llamado a atención: cuídense, cuídense. Y entonces empieza a hablar de estas 3 prácticas. Por eso dicen, por ellos, cuando hagan limosna, la limosna, la oración y el ayuno. La limosna sí que se da para, si no hay una intencionalidad clara del corazón, ustedes y yo sabemos que puede llegar el momento en que uno hace para que vean. Y que cuando se ha dicho, entonces mire, los fui yo. Es muy común en nuestras ciudades o en estas prácticas también políticas: esta obra la ayudó a construir el senador fulano de tal. Y fuera de eso, con los impuestos y con la plata de otros, y ganando Padre Nuestros con indulgencias ajenas. Y a veces inclusive podemos caer en eso. Por eso nos ayuda a meditar. Vayamos meditando cómo es nuestra limosna, cómo es nuestras obras de caridad, cuál es la íntima intención del alma cuando hacemos la caridad y el bien a otros. Que nos alaben, que nos pongan placas, vendrán reconocimientos, puede que no, si no se buscan, bendito sea mi Dios, porque hay corazones agradecidos, pero que la intencionalidad, el primer movimiento no sea la búsqueda de la honra humana, o de las honras o de las glorias humanas pasajeras, sino que Dios vea en lo secreto, porque Él ve en lo íntimo, esta generosidad del corazón, este actuar para agradarlo a Él. Entonces no hay que tocar la trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas, para ser honrados por los hombres. Ya han recibido su paga. A nosotros nos interesa que nos paguen no los hombres. Podrán llegar humanamente agradecimientos y reconocimientos como se hacen en vida a unas personas, y eso hace parte de un corazón agradecido. Pero la intencionalidad no es esa. El hacer es que Dios vea lo que hay en el interior de mi ser, de mi obrar. Qué bueno hacer tantas obras. Qué bueno, como muchas personas, es que las hay,
que hacen y cierran su boca, y la mano derecha o izquierda no sabe lo que hace la una o la otra. Hay un actuar sencillo y hay muchos. Y en la iglesia sí que se ha hecho ese actuar de la iglesia grande y profundo, de las cáritas arquidiocesanas, diocesanas, y gente que es una fuente de recursos porque son bendecidos por Dios y ellos dan gracias a Dios y bendicen a otros y crean empleo y crean orfanatos y ayudan a las instituciones ya establecidas para tener un capital financiero y poder ayudar a otros que son bajos de recursos y hacer una especie de equilibrio de justicia social de una manera, a la manera de la caridad bonita que nace del corazón. ¿Usted qué está haciendo para ello? ¿Qué estoy haciendo yo? Pero recuerdes el principio. Silencio, callados en Dios. ¿Cuánto bien hacemos y cómo lo hacemos y para qué lo hacemos? La íntima intención del alma hoy es fundamental y es aplicada a todo en la vida. ¿Por qué hacemos y para qué hacemos las cosas más bien? ¿Qué buscamos con ello? ¿Qué buscamos cuando hacemos misericordia y limosna? ¿Qué buscamos cuando rezamos? Porque en Israel se había vuelto una práctica como de mírennos, somos los primeros aquí en los puestos del templo y en las calles para que nos vean. Y Jesús dice, entra en tu cuarto, en lo escondido, y ahí tu Padre que está en lo escondido te lo pagará. El mínimo pensamiento y la invocación de Dios, Dios la conoce. Es impresionante. Y Dios nos conoce más que nosotros mismos y conoce la intencionalidad del alma. ¿Cuánto ganar en la oración por acercarnos libremente delante de Dios con un corazón, con lo que sabemos, con nuestra debilidad como seres formados de barro, pero con un corazón agradecido y con una intención clara de decirle, papá, aquí estoy? Jesús nos ha enseñado bastante de oración y de acercarse todos los días de la vida en los momentos más fuertes, inclusive llenarse de la presencia del Padre para poder obrar, para poder pensar en Él y actuar acorde a la voluntad perfecta de Dios y ajustarse, no la justicia humana, sino ajustarse a los criterios de Dios. Y cuando hablo de justicia humana no hablo pues de la justicia de los tribunales, sino de que nos ajustemos a Dios y vamos en su presencia. Entonces, ¿cómo rezar y cómo orar? Y cómo esta oración nace del fondo del alma para un encuentro con Dios, no para que los demás me vean. Porque puede llegar, y es una meditación, a veces por las necesidades económicas alguien se hace pasar de muy religioso y de muy orador porque conoce a alguien que le puede dar trabajo, que es una persona que ora, que tiene unos medios y hasta por eso. Ojalá eso lo llevara después a una conversión. Como cuando uno puede mostrar que busca a Dios para otros fines de eso, de conseguir trabajos o de ciertas prácticas, que esa es la intención primera. Pero después ojalá se pudiera ver una conversión, decir, ya como se ha metido en este ritmo de oración, se pudiera limpiar la intencionalidad y decir, no, aquí lo primero es buscar a Dios por Dios, lo demás va viniendo, viene trabajo, viene providencia, vienen círculos sociales donde se conoce a alguien dentro de las mismas características de oración, que está bien, no es que esté mal, pero que la intencionalidad sea buscar a Dios. Y lo otro entonces también, este ayuno, sí que se vivía en Israel como en unas malas caras, allá como todos desfigurados, como quien dice, me he comido, mírenme, yo, es superhéroe de este ofrecimiento, de este ayuno, que lo noten, porque es que soy bueno. Puede pasar y pasa y sigue pasando que ustedes y yo podemos hacer este tipo de prácticas de ayuno, de mortificaciones, que lleguen a la vida para mostrarse. Y puede pasar dentro de nuestras comunidades parroquiales, cristianas. Por eso Jesús quiere seguir recordándonos, como la palabra que hace énfasis, qué bueno hacer ayuno. ¿Cuál es la intencionalidad del ayuno? Y que viene a darnos como una fuerza interior para tener una fuerza, voluntad y dominio propio de no darle al cuerpo todo lo que pide. Lógicamente, no es para maltratar el cuerpo, le damos lo que necesita mínimo, pero es que como a veces ya nos vamos al otro extremo y le vamos dando todo lo que pide y se va convirtiendo en que le damos ira, que le damos sexualidad desenfrenada, desordenada, que le damos pasiones de todo tipo, entonces ahí viene la pereza, viene la gula, viene la ira, que es una reacción fuerte, y resulta que el ayuno viene como una fuerza de Dios. Es una íntima intención donde le pedimos a Dios que podamos dominar e inclusive si lo hacemos por privarnos de un alimento, poder compartir ese alimento, y tiene unas funcionalidades básicas que las note Dios. Para eso, Santa.
Entonces, un principio y 3 aplicaciones concretas. ¿Cómo vive usted esto de buscar que Dios conozca su obrar? Él. Le interesa lo que Dios diga, Dios, no el mundo. ¿Y por qué usted obra de esa manera? Otra cosa es que ya después, con el tiempo, otros se vayan dando cuenta, como ha pasado con la vida de los santos, pero la intencionalidad de usted, que nace de su corazón, no sea esa, la mía, que sea otra. Prácticas puntuales, y eso con todo en la vida, íntima intención del alma. ¿Por qué actúa usted? Más bien, ¿para qué actúa usted? ¿Cuáles son los contextos de dónde nacen las inspiraciones? Porque acuérdense ustedes, dice Jesús, del corazón vienen, y empieza a hacer un elenco de unas cosas de perdición y de daño que salen desde el corazón. Así como del corazón bueno nace del puro de corazón, nace bondad, benignidad, mansedumbre, y vemos todos los frutos del Espíritu Santo, la paz, el amor, la felicidad. Pero entonces hay que mirar esta balanza de la íntima intención por la cual obramos y nos movemos en la vida. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este énfasis de amor en tu palabra. Porque a través de este principio, con estas aplicaciones concretas del ayuno, la limosna y la oración, nos vuelves a centrar en lo verdaderamente importante. El mundo sigue invitando a figurar, el mundo sigue presentando las hipocresías. Sálvanos de la hipocresía, Señor. Sálvanos de estas intenciones descentradas de figurar en todos los contextos de la vida. Que nuestro corazón se emocione y busque solo agradecerte, alabarte y honrarte y glorificarte todos los días de nuestra vida. Y que así podamos ir llevando el reino a nuestros hogares, trabajos y a toda la cotidianidad, Señor. Gracias por enseñarnos, porque nos gusta el mundo, porque sabemos que nos gustan las famas humanas, porque nos gusta aparecer, Señor, perdón. Enséñanos a quitar de nuestra íntima intención todas estas perversiones o todas estas vicios que nos llevan a no conocer por qué y el para qué y el fin último y el principio por el cual obramos también, que eres tú nuestro único Dios y Señor. Amén. Cuarto momento, la acción. Revise su vida en estas prácticas. ¿Por qué se han hecho? ¿Cómo se han hecho? ¿Y cómo se pueden mejorar? La oración, el ayuno y la limosna. Y eso va con todo. ¿Cómo está su íntima intención del alma? ¿Y por qué se mueve usted a orar cuando le da algo a alguien? Cuando quiere orar. Cuando ayuna. Cuando se quiere acercar a Dios, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es la intencionalidad que hay en el corazón? ¿Cómo mirar hoy esa palabra y en su vida puntualmente qué puede mejorar? Mire qué aspectos. Gracias por el comentario que hacen al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz día para todos.